Two lonely people. We are two strangers, but perhaps in another life. Aras ben. Aslı. Ya adalete ya da aşka teslim ol. Güllerimi ezme yeter. Ezmem güllerim. Ama benim ait olduğum bir yer değil. Gitmek istemiyorsun değil mi? İnsan bence ait olduğu yerde yaşamalı. Güllerimi ezme yeter. Ezmem güllerim. Aşk insanın en zayıf halidir. Bir daha o tuzağa düşmem. Her başarılı erkeğin arkasında değil, yanında onunla beraber yürüyen bir kadın vardır. Güller ve Günahlar. Yakında Kanal D'de. Hola a todos. La nueva serie de Canal D, Roses and Sins, nominada a Proyecto del Año y protagonizada por Murat YLDRM y Cemre Baysel, está a punto de estrenarse. Escrita por Yelda Erolu y producida por NGM, Roses and Sins ya ha despertado gran interés entre los espectadores con su poderosa historia, personajes profundos y un drama impactante. Dirigida por Deniz Cancelik, Roses and Sins contará la historia de Serhat, un exitoso empresario que ha cimentado su vida sobre la honestidad, el amor familiar y la confianza. Su mundo se trastoca cuando su esposa, Berrak, descubre un gran secreto que ha guardado durante años. Después de que Berrak entra en coma tras un accidente, Serhat busca respuestas y se cruza con Zeynep, una chica valiente y franca de un barrio pobre. Serhat y Zeynep, dos personas de mundos diferentes, se ven arrastrados por la misma tormenta, ensombrecidos por la traición, el amor y los secretos, mientras intentan resistirse a las decisiones de sus corazones. Antes de empezar, quienes esperan con ansias esta serie, no olviden darle a me gusta a nuestro vídeo para que podamos contar los números. Primero, hablemos de la historia de la serie. Serhat, un exitoso hombre de negocios conocido por una vida basada en la honestidad, los lazos familiares y la confianza, se ve conmocionado al descubrir una profunda verdad que su esposa, Berrak, ha ocultado durante años. El desafortunado accidente de Berrak deja a Serhat en coma, lo que lo lleva a un desafiante viaje para encontrar respuestas. Durante este proceso, se cruzan con Zeynep, una chica valiente y franca de un barrio pobre. Serhat y Zeynep, de mundos diferentes, se ven atrapados en la misma tormenta, envueltos en la traición, el amor y los secretos ocultos. Aunque intentan resistir la llamada de sus corazones, el lado oscuro de su pasado los lleva a un camino sin retorno. Incluso antes de su estreno, la serie Güller Begunalar, Rosas y Pecados, generó mucha expectación, especialmente con sus papeles principales y su tráiler. Si bien la elección de Murat YLDRM como el empresario Serhat parecía la pareja perfecta para sus papeles anteriores, también desató un debate en redes sociales. Algunos espectadores argumentan que Murat YLDRM no es apto para dramas románticos y que suele emerger como una figura poderosa en dramas y producciones con mucha acción. Sin embargo, su diferencia de edad con Cemre Baysel también ha sido objeto de críticas. Los comentarios sobre las escenas del tráiler han suscitado dudas sobre si la historia de amor de la pareja resultará creíble para los espectadores. Curiosamente, estas reacciones han generado más expectación y han impulsado la visibilidad de la serie durante la campaña promocional. El personaje de Cemre Baysel, Zeynep, la chica del barrio, franca, valiente y poderosa, encaja a la perfección con los papeles anteriores de la actriz. El público confía en su capacidad para crear escenas emotivas y cree que su papel en la historia podría ser uno de los puntos fuertes de la serie. Por otro lado, los actores secundarios Oya Unustas, Serdar Orçun y Gülenay Kalkan también destacaron en el tráiler por la química entre sus personajes. Estos actores crean un reparto equilibrado, sin limitarse a cargar el peso de la historia sobre los hombros de los protagonistas. La trama de la serie, a su vez, reúne temas muy atractivos para los televidentes turcos: secretos ocultos, una esposa traicionada, el encuentro entre dos personas de mundos diferentes, lazos familiares y la agitación emocional que se desarrolla bajo la sombra del amor. Con esta estructura, Rosas y Pecados tiene el potencial de atraer a un público amplio. Se espera que el descubrimiento del personaje de Murat YLDRM de un profundo secreto que su esposa ha estado guardando, y las tragedias resultantes, cautiven a los espectadores. La participación de Cemre Baysel en este dramático proceso, junto con su personaje, realza el atractivo de la serie al ofrecer simultáneamente tensión y romance. Todas estas conversaciones y expectativas son, de hecho, factores que refuerzan las probabilidades de éxito de la serie.
Independientemente del nivel de críticas, la naturaleza cautivadora y emotiva de la historia de Güller Begunalar, Rosas y Pecados, podría mantener a los espectadores pegados a sus pantallas. El hecho de que se emita en un canal tan potente como Canal D también impulsa la visibilidad de la serie. En resumen, a pesar de algunos riesgos, la intrigante historia de la serie, la calidad de su elenco y la gran atención de sus protagonistas hacen que sea muy probable que gane popularidad. El factor más significativo al analizar la probabilidad de Güller Begunalar, Rosas y Pecados, es, sin duda, la química entre sus protagonistas, Murat YLDRM y Cemre Baysel. Cemre Baysel ha llamado la atención con sus actuaciones en producciones románticas y emotivas, especialmente en escenas dramáticas, conquistando a los espectadores con su sinceridad. Por lo tanto, es muy probable que vuelva a ofrecer una actuación exitosa en Rosas y Pecados. La presencia de Murat YLDRM, un actor con una larga trayectoria tanto en dramas como en producciones de acción, es clave para la continua popularidad de la serie. Sin embargo, la diferencia de edad entre ambos ha generado un considerable debate en redes sociales. Si bien algunos espectadores han criticado esta diferencia, otros argumentan que no afecta la credibilidad de la historia. Estas discusiones han impulsado la serie a la fama incluso antes de su emisión, impulsando su publicidad. Por otro lado, el sólido elenco sugiere que los personajes secundarios también aportarán profundidad a la historia. Los temas de secretos familiares, traición, amor y supervivencia, que conforman el núcleo dramático de la serie, son especialmente adecuados para cautivar a la audiencia turca. La representación de una joven vendedora de flores, en el centro de la historia, es un detalle poco común en la televisión turca. Esta distinción podría ser uno de los rasgos distintivos más significativos de la serie. Considerando todo esto, se puede afirmar que Rosas y Pecados tiene una probabilidad de éxito superior a la media. La destreza dramática de Cemre Baysel y la experiencia de Murat YLDRM crean un dúo protagonista sólido que captará la atención de la audiencia. Sin embargo, hay una desventaja notable: la serie se emite los martes. Si bien los martes presentan una variedad de series diferentes, generalmente son conocidas por sus bajos índices de audiencia. Esto significa que las posibilidades de que la serie se vea superada por sus rivales más grandes son bajas, pero tampoco ofrece una ventaja significativa. Además, el inicio tardío de la temporada implica que debutará después de que las producciones rivales ya hayan conseguido una gran audiencia, lo cual es otro factor de riesgo. A pesar de esto, la serie ya ha generado mucha expectación en redes sociales incluso antes de su estreno. La comparación de Jade Araik, quien interpreta a Kader en Roses and Sins, con la inolvidable estrella infantil de Yeşilçam, Gülşah, en particular, generó considerable atención. Este parecido generó un gran interés en redes sociales y ayudó a impulsar la serie al estrellato. Además, la química entre Murat YLDRM y Cemre Baysel como pareja es motivo de gran interés. Esta incógnita en la mente de los espectadores probablemente alimentará el interés en los primeros episodios de la serie. En definitiva, Roses and Sins destaca por ofrecer una historia única dentro del género del drama romántico. El equilibrio entre la actuación juvenil, enérgica y emotiva de Cemre Baysel y la experiencia de Murat YLDRM será crucial para el éxito de la serie. Las conversaciones que ya han comenzado en redes sociales han impulsado un aumento espontáneo en la promoción de la serie. Cuando estos factores se conjugan, podemos afirmar que Rosas y Pecados tendrá una ventaja inicial y potencial para un éxito superior al promedio. ¿Crees que Rosas y Pecados será un éxito? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a nuestro vídeo para no perderte nada de nuestro nuevo contenido. Hasta la próxima, cuídate y nos vemos pronto. La recientemente estrenada serie, El Turco, una producción conjunta de Turquía e Italia, protagonizada por Can Yaman, sigue atrayendo la atención. Telenovela, alcanzó una audiencia muy alta en Brasil, Rusia, España, Argentina y muchos otros países. La popularidad internacional de Can Yaman jugó un papel importante en el éxito de la serie. En este vídeo hablaremos de 5 detalles interesantes sobre esta serie. Si estás listo, aquí vamos. I am Hasan Balaban, but in these parts, they call me El Turco. En primer lugar, te recomendamos que veas nuestro vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle.
Además, no olvides dejar un me gusta en nuestro vídeo para que podamos seguir produciendo contenido como este. Primero, hablemos de la información básica sobre la serie. La serie El Turco fue elaborada en formato miniserie compuesta por un total de 6 episodios. En otras palabras, no son historias que abarquen largas temporadas o años, estamos viendo una historia de una sola temporada y completa. El rodaje de la serie comenzó en los últimos meses de 2022 y duró aproximadamente 4 meses. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en los pueblos históricos de Budapest y sus alrededores, Hungría. Esta región era particularmente preferida porque ofrecía espacios con una estética que reflejaba tanto el período otomano como el europeo. Las escenas de acción, la atmósfera bélica, el vestuario de época y los interiores fueron preparados con mucho cuidado. Objetos de época, armas, armaduras y diseños interiores fueron reproducidos de acuerdo con la realidad. Se trajeron equipos especiales para las escenas que requerían una producción con calidad de Hollywood. En resumen, se puede decir que se ha hecho un esfuerzo serio en el mundo visual de la serie. El primer detalle interesante sobre la serie El Turco: la serie se inspiró en un hecho histórico real. La serie El Turco no es solo ficción. La serie se inspiró en la novela El Turco, escrita por el historiador Orhan Yeniaras. Este libro cuenta la historia de Balaban Hasan, un guerrero genízaro otomano que permaneció en territorio italiano después del segundo asedio de Viena. La historia de Balaban, quien se escondió en el pueblo italiano de Moena en lugar de escapar después de la guerra y se convirtió en un héroe popular en ese pueblo con el tiempo, se basa en fuentes históricas reales. Los productores de la serie acercaron esta historia original a la audiencia con una narrativa moderna, enriqueciéndola con elementos de acción y drama. 2. Detalle interesante. El personaje interpretado por Can Yaman no es un soldado común. El actor principal Can Yaman interpreta al soldado otomano llamado Balaban Hasan en la serie de televisión El Turco. Pero este personaje no es solo un guerrero, un personaje que destaca por su inteligencia estratégica, capacidad de liderazgo y compasión. En la serie, Balaban intenta salvar a la gente de un pueblo de Italia del opresivo sistema feudal. Así que no estamos viendo solo una historia de supervivencia, sino también el nacimiento de un salvador. La actuación de Can Yaman en este papel recibió comentarios positivos tanto en la prensa turca como en la italiana. Fue especialmente aplaudido por su transformación física, su dominio de las escenas de acción y su profundidad emocional. 3. Detalle interesante. La serie fue un gran éxito en Europa. Si bien la serie comenzó a transmitirse en una plataforma digital en Turquía el 2 de abril, Disney+ tuvo un gran impacto cuando se estrenó en Italia. Consiguió altos índices de audiencia en muchos países europeos, especialmente en Alemania, España y Hungría. La serie de televisión que Can Yaman había protagonizado anteriormente en Italia y la gran base de seguidores que había conseguido también jugaron un papel importante en este éxito. Además, El Turco se considera un claro ejemplo de cómo las series de televisión turcas han ganado un lugar importante no solo en el mercado de Oriente Medio, sino también en el europeo. 4. Detalle interesante. Se prestó gran atención a los detalles históricos durante el rodaje. El rodaje del Turco tuvo lugar en los pueblos históricos de Budapest y sus alrededores. Se realizó una preparación meticulosa de los trajes de época, las escenas ecuestres, las escenas de batalla y los diseños de locaciones. Las escenas bélicas de la serie atrajeron la atención con producciones cercanas a la calidad de Hollywood. Además, los trajes militares otomanos de la serie se prepararon haciendo uso de archivos reales de la época. Esto hace que la serie no solo sea una serie de acción, sino también una producción que da vida a la atmósfera histórica. 5. Detalle interesante. La historia del verdadero Balaban Hasan es aún más profunda. Aunque la historia contada en la serie está dramatizada, la historia real de Balaban Hasan en el libro del historiador Orhan Yeniaras contiene detalles mucho más dramáticos. El verdadero Balaban se perdió en el bosque después de la guerra, fue encontrado por un aldeano italiano y permaneció en el pueblo. Este soldado otomano, que al principio era visto como una amenaza, poco a poco se ganó el amor de los aldeanos. Les enseña agricultura, los defiende de los nobles opresores y, con el tiempo, se convierte en un héroe popular. En algunas versiones de la historia,
Se dice que Balaban se casó allí, se convirtió en el líder de la aldea y nunca regresó a tierras otomanas durante muchos años. En otras palabras, nos encontramos ante la historia de cómo un soldado otomano se convirtió en una leyenda en Europa. Sí, estos fueron los 5 detalles interesantes que queríamos compartir con ustedes sobre la serie El Turco. Pero también me gustaría añadir un bonus a esto. Esta sección contiene spoilers. Por lo tanto, si aún no has visto la serie, salta esta parte. En el último episodio, el número 6 de la serie, Gloria, la mujer de la que se enamoró Balaban Hassan, muere. Esto demuestra que la verdadera historia es una narrativa invertida. Porque, como acabo de mencionar, en el libro del que está adaptada la serie, se afirma que se casó allí con la mujer que amaba y nunca regresó. Sin embargo, al final de la serie, con la muerte de Gloria, Balaban Hassan se va a tierras lejanas con un caballo y así termina la serie. Este detalle en realidad indica que la serie no está completamente adaptada del libro. Entonces, ¿crees que Gloria realmente debería haber muerto en este momento? No olvides escribir tus opiniones sobre este tema en los comentarios. Finalmente, la serie El Turco fue generalmente bien recibida por la base de fans internacionales que estaban familiarizados con la actuación de Can Yaman. Llamó la atención por sus escenas de acción, una atmósfera que refleja el espíritu de la época y una narrativa sencilla pero efectiva. Sin embargo, algunos espectadores criticaron la serie por durar solo 6 episodios y porque los acontecimientos avanzan demasiado rápido. En particular, se deseaba profundizar aún más el vínculo entre Balaban y los aldeanos. Sin embargo, el paso que la industria de las series de televisión turca ha dado en el mercado europeo se interpretó como un avance muy importante tanto en términos de colaboraciones internacionales como de reinterpretación de narrativas históricas. Aunque los críticos encuentran débiles algunos de los personajes secundarios de la serie, generalmente coinciden en que es una obra que trasciende las fronteras nacionales en términos de atmósfera, vestuario y calidad de producción. Entonces, ¿has visto la serie El Turco? ¿Y crees que la actuación de Can Yaman se adapta a este papel? No olvides escribir tus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Además, nos encantaría que te suscribas a nuestro canal para ver más vídeos como este y no olvides darle me gusta al vídeo. Cuídate mucho hasta un nuevo vídeo, nos vemos pronto. Seni hayatta tutan kalp. Benim kızımın kalbi. Ama artık sende atıyor. Aras ben. Aslı. Melike'yi kaybetmedik biz. Hala burada o. Aslı yaşıyor. Belli ki evlenme teklif edecek sana. Yeni dizi Çarpıntı yakında Star'da. Hola a todos. La nueva temporada de Star TV, Apart, Colisión, destaca por ser un drama familiar lleno de tensión emocional producido por OGM Pictures. Producida por Onur Gubenatam y dirigida por Burcu Alptekin, el guión de la serie fue escrito por Deniz Dark, Cengor Yek y Mevsim Yenice. El episodio está programado para el domingo y la trama de la serie es muy esperada. Antes de comenzar nuestro vídeo, quienes esperan con ansias esta serie, no olviden darle al me gusta para que podamos contar los números. Primero, hablemos de la historia. Apart narra una historia llena de secretos entre Uliagunes, madre de 3 hijos criada sin padre, interpretada por Deniz Akr, y Reyhan Alkan, la nuera viuda de la acaudalada familia Alkan, interpretada por Sibel Taolu. Aslgunes, una joven interpretada por Liz Gekomert, padece una grave cardiopatía congénita. Asl, quien trabaja en una cadena de cafeterías, depende de un dispositivo cardíaco artificial y lleva mucho tiempo esperando un trasplante. Por casualidad, Milaik Alkan, la querida hija de la familia Alkan, fallece, y el corazón de Milaik es trasplantado a Asl. Este trasplante le da a Asl una nueva vida y desencadena una tensión familiar inesperada. Al principio, Reyhan se sorprende al descubrir que el corazón de su hija late en Asl, pero pronto la ve como parte de su hija perdida e intenta abrazarla. Ulia, por otro lado, ve esto como una puerta de entrada a la familia Alkan, que busca riqueza mediante turbios planes. A medida que estos conflictos familiares continúan, surgen secretos más profundos. ¿Fue la muerte de Milaik realmente un accidente o parte de una oscura conspiración?
La atmósfera emotiva y tensa de la serie se explora a través de temas como la lucha por aferrarse a la vida y el amor a la sombra de dos madres. Asl Gunes, interpretada por Liz Comer, es una joven con una grave enfermedad cardíaca. Se aferra a la vida con un corazón artificial, a la espera de un trasplante. Cuando le trasplantan el corazón a Milite, se encuentra en una era completamente diferente. Reyyan Alkan, interpretada por Sibel Taolu, es la madre de Milite, la nuera viuda de una familia adinerada. Tras perder a su hija, ve rastros de Milite en Asl e intenta traerla a su vida. Ulia Gunes, interpretada por Denise Acre, es la madre de Asl. Una mujer hermosa y llena de energía, Ulia ha criado a sus hijos sin padre. Planea aprovecharse del trasplante de corazón de Asl para su propio beneficio y estrechar lazos con la familia Alkan. Aras Alkan, interpretado por Kerem Bürsin, es el primo de Milite, un joven de sangre fría y emocionalmente frágil. Aunque al principio se muestra distante de Asl, gradualmente desarrolla intensos sentimientos por ella. Esta compleja relación entre Aras y Asl constituirá el eje emocional de la serie. Los tráilers promocionales lanzados antes de la fecha de estreno de Arp han generado considerable interés. Las palabras de Reyyan a Asl, el corazón que te mantiene viva es el de mi hija, pero ahora late en el tuyo, conmovieron especialmente a los espectadores. Con su sólido elenco y su cautivadora historia, Arp se perfila como uno de los programas más comentados de la temporada. A medida que se acerca la fecha de estreno, crece la curiosidad por la serie. Su trama se ha promocionado con temas como la lucha por aferrarse a la vida y los lazos inesperados que florecen a la sombra de dos madres. Según informes en redes sociales y prensa, Arp transportará a los espectadores a un viaje emocional y despertará su curiosidad con su misteriosa trama. El elenco de Arp ya ha captado la atención de los espectadores. La combinación de Kerem Bürsin, Denise Acre, Sibel Taolu y la joven actriz Liz Comer, en particular, crea un sólido elenco que abarca diferentes generaciones. La química entre los personajes y los actores será decisiva para el éxito de la serie. Kerem Bürsin ha interpretado habitualmente personajes diversos en comedias románticas y dramas. Su papel en Arp parece ser más dramático, con un intenso conflicto interno. La presencia carismática de Bürsin, su energía y su conexión con el público podrían hacer que este personaje sea aún más creíble. El interés del público joven, en particular, por ella podría impulsar el potencial de audiencia de la serie. Liz Comer, un nombre en auge entre los actores jóvenes, ha llamado la atención con sus personajes ingenuos y emotivos en sus proyectos anteriores. Interpretar a Aslen Tatrant, una joven que espera un trasplante de corazón y se debate entre la vida y la muerte, le brinda una gran oportunidad para demostrar sus dotes interpretativas. La naturalidad de Comer, combinada con la gravedad dramática de su papel, podría impactar profundamente a los espectadores. La compatibilidad entre Kerem Bürsin y Liz Comer es uno de los detalles más intrigantes de la serie. Existe una diferencia de edad significativa entre ambos actores. Si bien esto a veces puede ser motivo de controversia en Turquía, si se gestiona correctamente, el vínculo dramático entre los personajes podría convencer a los espectadores. La trama de la serie, en particular su enfoque en la lucha por aferrarse a la vida y la esperanza, podría presentar el amor no solo como un vínculo romántico, sino también espiritual y emocional. Sin embargo, es probable que esta diferencia de edad genere críticas en redes sociales. Sin embargo, un guión sólido y unas actuaciones convincentes podrían zanjar estas discusiones. Además, el hecho de que dos actores consagrados, Denise Acre y Sibel Taolu, aparezcan juntos en el mismo proyecto refuerza la estructura dramática de la serie. El carácter más duro y decidido de Denise Acre, combinado con la dolorosa y emotiva interpretación de Taolu de una madre, podría hacer que los conflictos dentro de la historia sean más impactantes. Sus escenas podrían ser las partes más comentadas de la serie. Considerando el potencial de éxito de la serie, es evidente que ofrece una historia única. El gran interés en la pareja de Kerem Bürsin y Liz Comer, a pesar de su diferencia de edad, está contribuyendo significativamente al ascenso de la serie a la fama. Es probable que los espectadores estén ansiosos por ver su química en pantalla. Esto podría ser una ventaja significativa para atraer la atención hacia los primeros episodios de la serie. En términos de éxito, se puede afirmar que la serie tiene una probabilidad de éxito superior a la media. La naturaleza innovadora de la historia y el potencial de generar debate entre la audiencia sobre la química entre los protagonistas hacen que el proyecto destaque. Sin embargo, hay un factor importante a considerar: la fecha de emisión de la serie.
El hecho de que se emita en domingo puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Las tardes de domingo suelen ser días de alta audiencia y la competencia es feroz. El inicio temprano de la temporada también es un factor crucial para atraer espectadores. Las series que debutan temprano tienden a ser más memorables que sus competidoras. Por lo tanto, si el guión mantiene su ritmo y transmite un sólido desarrollo de personajes, la serie tiene muchas posibilidades de convertirse en una serie de larga duración. En conclusión, gracias a la diversa trama, el elenco y los elementos cautivadores, la serie parece tener una probabilidad de éxito superior a la media. Sin embargo, la fecha de estreno y su desempeño frente a la fuerte competencia determinarán el éxito o el fracaso. Entonces, ¿crees que La Parnt será un éxito? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima, cuídate y nos vemos pronto. Ben gidersem, bereketli topraklar yok olur. Gitmek zorunda kalırsam, bu aile dağılır. Ne pahasına olursa olsun bu aileyi koruyacağım. Ömer Bereketoğlu. Ya adalete ya da aşka teslim ol. Bereketli toprakları koruyacağım. Bereketli Topraklar yakında Show TV'de. Hola a todos. Show TV se prepara para revitalizar las fértiles llanuras de Adana con su nueva temporada, Tierras Fértiles. La serie está protagonizada por Engin Akyurek y Gulsum Ali. Producida por Surek Film, el proyecto es una adaptación dirigida por Yaz Alpakein y escrita por Hasan Tolga Pulat, Ozana Ace Concedilla y Cecil Komlekzi. Filmada en Adana, la serie se inspira en las obras Bodrum Hakimi, El juez de Bodrum, y Dervish Bey del maestro Safa Onal. En este sentido, Tierras Fértiles trae obras del pasado sobre la pasión y el ajuste de cuentas al presente, ofreciendo una historia moderna de amor y poder. Antes de empezar, quienes esperan con ansias esta serie, no olviden darle a me gusta a nuestro vídeo para que podamos contar los números. Primero, hablemos de la historia de la serie. La serie se basa en la disputa entre dos familias de larga tradición de Adana, los Bereketoğullar y los Karanyar, que comenzó hace años. Si bien se logró una paz silenciosa mediante un acuerdo secreto entre las partes, la sombra del pasado tiene el poder de quebrantarla en cualquier momento. Esta guerra, símbolo de territorio y poder, representa no solo una lucha material, sino también espiritual para ambas familias. El tema central de la serie es el precio de la guerra por la tierra, la prueba de los lazos familiares y la búsqueda de justicia. Cuando surgieron las primeras noticias sobre el proyecto a mediados de 2025, se rumoreaba inicialmente que Kane Zindoruk sería el candidato para el papel de Ömer Bereketoğlu. Sin embargo, los anuncios oficiales revelaron que el papel principal había sido confiado al reconocido actor Engin Akyurek. La serie se está promocionando en ferias internacionales bajo el título Terra Rosa. La serie, cuyo estreno está previsto para el miércoles por la noche como el ambicioso proyecto de Show TV, se estrenará próximamente. La campaña promocional destaca el lema: el amor termina, la guerra termina, la gente muere, pero la tierra nunca olvida. La serie, Tierras Fértiles, también está llamando la atención por su numeroso elenco. Ömer Bereketoğlu, interpretado por Engin Akyurek, es el joven líder de la familia Bereketoğlu, propietaria de algunas de las tierras más fértiles de Adana. Ömer, quien aplica su propia justicia para proteger a su familia y la tierra que heredó de su padre, emprende un camino completamente diferente cuando el fiscal Nevin entra en su vida mientras intenta emerger de las sombras del pasado. Gulsum Ali interpreta a Nevin Yılmaz, un fiscal idealista recién nombrado en Adana. Dividida entre su postura decidida sobre la justicia y su amor, Nevin interrumpe los planes de Ömer y arrastra a la pareja a una impactante historia de amor. Otros personajes y actores notables de la serie incluyen Azer Karahanlı, Belzin Bilgin, Ferit Bereketoğlu, Sarpak Kaya, Salih Bereketoğlu, Yiğit Kokak, Fatma Karahanlı, İlayda Akdoğan, Azize Bereketoğlu, Ayşegül Günay, Karaka, Sarp Keyeci, Bilal, Hakan Çelebi, Bahar Suer, Gözde Demirtas, Ekrem Seni Mertozbek. La serie retrata el clásico tema de la guerra tribal en un lenguaje moderno, destacando temas como la tierra, la lealtad familiar y la venganza. El conflicto entre la justicia y el poder ocupa un lugar central en el guión, mientras se exploran los dilemas internos de los personajes y el poder transformador del amor.
Las fértiles tierras de Adana son casi un personaje más de la historia. La tierra aparece como causa de la guerra y testigo del pasado. La lucha por la tierra se ve realzada por el dicho "la tierra nunca olvida". Engin Akyurek es un actor conocido desde hace años por sus impactantes interpretaciones en el género dramático. Su personaje, Ömer Bereketoglu, en la serie Tierras Fértiles, es una figura poderosa que carga con el dolor del pasado y establece su propia justicia. La actuación serena pero profunda de Engin Akyurek carga enormemente la carga de este personaje. El público percibirá simultáneamente su carisma en pantalla, así como su ferocidad y fragilidad emocional. Esta es una de las mayores fortalezas de la serie. Gulsum Ali se une a la serie como la fiscal Nevin. Interpreta a una mujer fuerte, inteligente e idealista recién nombrada en Adana. Su conflicto con Ömer se convierte rápidamente en un imán para la audiencia. La primera vez que ambos aparecen frente a las cámaras en el mismo proyecto está generando mucha curiosidad entre el público. Su química, evidente en los trailers, ya ha generado comentarios sobre ellos como la nueva pareja fenómeno incluso antes de su llegada a la gran pantalla. El hecho de que Tierras Fértiles se filmara en Adana, como era de esperar, generó comparaciones con Érase una vez en Cukurova. Si bien el éxito de esa serie aún está presente, el hecho de que el nuevo proyecto se base en la misma región no ha hecho más que aumentar las expectativas. Además, al ser una adaptación de las obras de Safa Önal y encarnar la tradición clásica del cine turco, esta producción parece la continuación de un legado ya consolidado. Tierras Fértiles ya ha generado un gran interés incluso antes de su estreno. Una de las razones más importantes es, sin duda, su sólido elenco. La primera colaboración de Engin Akyurek y Gulsum Ali en el mismo proyecto ya ha entusiasmado al público. La pequeña diferencia de edad entre ambos y su interpretación de dos personajes fuertes que chocan en la historia sugieren que esta colaboración será un tema candente en la gran pantalla. Existe una intensa expectación, sobre todo en redes sociales, por cómo se desarrollará la química entre Engin Akyurek y Gulsum Ali. La serie presenta no solo los papeles principales, sino también personajes secundarios destacados. Actores consagrados de diferentes generaciones, como Belzin Bilgin, Sarpak Kaya, Yiğit Kokake y Layla Akdoğan, aportan profundidad a la historia. Esto eleva el proyecto más allá de una simple historia de amor, convirtiéndolo en una gran lucha por la familia y la tierra. Esta diversidad facilita el atractivo de la serie para un público amplio. Sin embargo, el miércoles es un factor crucial. Producciones destacadas como Kuruluş Osman y Eşref Rüya se emiten ese día. Elegir un día con una intensa competencia de audiencia supone un reto importante para Bereketli Topraklar, Tierras Fértiles. Además, el inicio ligeramente más tardío de la nueva temporada en comparación con otros proyectos es una desventaja. Si bien las series anteriores que se estrenaron esta temporada cautivaron a los espectadores, Bereketli Topraklar, Tierras Fértiles, llega a la competencia un poco más tarde. Sin embargo, la mayor ventaja del proyecto es que no se trata de una historia más. Adaptado de las obras de Safa Önal, Bodrum Hakimi, El juez de Bodrum, y Derman Bey, el guión destaca como un drama literario. Además, la recreación de una de las escenas más memorables del cine turco añade un toque nostálgico a la serie. Como recordarán, Kadir İnanır interpretó a Ömer Bereketoglu en la película Bodrum Hakimi, protagonizada por Turkan Soray y Kadir İnanır. Ahora, Engin Akyurek y Gulsum Ali presentarán una adaptación moderna de la misma escena. Esto podría generar un entusiasmo compartido tanto para los espectadores de la vieja escuela como para las nuevas generaciones. La historia de la serie gira en torno a la lucha de dos familias con una larga tradición por la tierra, la venganza, la traición y los amores imposibles. La justicia autoimpuesta de Ömer y su conflictiva relación amorosa con la fiscal Nevin, en particular, mezclarán drama y romance. El matrimonio forzado de Sally y Fatma será una de las historias secundarias más esperadas. Esta diversidad podría atraer tanto a los amantes de la acción como a los interesados en historias románticas. En resumen, Fertile Lands parece tener una probabilidad de éxito superior a la media. Si bien presenta algunos inconvenientes, como la fecha de estreno y un inicio tardío, su sólido guión, su elenco y la renovación de una tradición cinematográfica de larga data están llamados a convertir la serie en uno de los proyectos más comentados de la temporada. Esta producción, que ha sido tendencia en redes sociales y se ha presentado en convenciones internacionales incluso antes de su estreno, probablemente generará una respuesta significativa del público. Las altas expectativas también conllevan riesgos, pero con la narrativa adecuada,
este riesgo puede convertirse en un gran éxito. Entonces, ¿crees que Ferteland será un éxito? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a nuestro vídeo para no perderte ningún contenido nuevo. Cuídate hasta el próximo vídeo. Nos vemos pronto. Doğduğum topraklar. Bu topraklar belki de benim için dünyanın en güzel yeri. Ailemin olduğu yer. Ama benim ait olduğum bir yer değil. Gitmek istemiyorsun değil mi? İnsan bence ait olduğu yerde yaşamalı. Keşke öyle bir yer olsa. Serhat Yelduran bu toprakların adamlarına benzemez. Eğer Halefsen, yaşamanın, nefes almanın ve hatta aşık olmanın bir bedeli olacak. Halep, köklerin çağrısı. Yakında Now'da. Hola a todos. Halef, el llamado de las raíces ha sido anunciado como uno de los proyectos de la nueva temporada de Now TV, y su primer tráiler ha generado un gran interés. Según informes de prensa, Halef, con su sólido elenco y su cautivadora historia, se considera una de las producciones más esperadas de la nueva temporada. Producida por Moss Production, dirigida por Deniz Celebidiquilitas y protagonizada por Erkan Gur. Ambientada en la cautivadora atmósfera de Anlurfa, la serie captura visualmente la esencia histórica de Anatolia, contrastándola con la cara moderna de Estambul. Antes de empezar, ¿quién espera con ansias esta serie? No olviden darle a me gusta a nuestro vídeo para que podamos contar los números. Primero, hablemos de la historia de la serie. A pesar de su exitosa carrera y su estilo de vida moderno, el Dr. Serhat, interpretado por Ilan Sen, se siente incómodo al romper con sus raíces y tradiciones. Serhat, quien se casa en secreto con Melek, interpretada por Aybüke Pusat, en Estambul, se ve obligado a regresar a Urfa, según la sinopsis oficial de Halef. Una disputa entre dos familias establecidas de la región obliga a Serhat a separarse de Melek, a quien ama, y su familia lo obliga a celebrar una ceremonia religiosa con YLDZ, interpretada por Biran Damla Elmaz, para poner fin a la disputa. Serhat, quien una vez fue cirujano y se convirtió en terrateniente, enfrenta una prueba de poder y amor, influenciado por la llegada de Melek a la mansión, se encuentra atrapado entre su corazón, su conciencia y la maraña de la lealtad. A lo largo de la serie, el amor, la lealtad y el poder se entrelazan, mientras los secretos ocultos en la oscuridad se revelan gradualmente. La elección del actor para Ilan Sen es uno de los puntos más críticos de la serie. Si bien Serhat representa el lado vibrante, progresista y liberal del Estambul moderno, también se ve obligado a confrontar el mundo duro, tradicional y moralmente arraigado de Urfa. Las exitosas interpretaciones de Ilan Sen en papeles carismáticos y dramáticos en sus proyectos anteriores le otorgan una gran ventaja para retratar los conflictos internos de Serhat. Se espera que aporte gran credibilidad al personaje con su mirada serena pero profunda, especialmente al transmitir sus momentos decisivos y su introspección al público. En este sentido, la compatibilidad de Ilan Sen con Serhat es muy sólida, posee la capacidad actoral necesaria para lograr una transición realista de un urbanita moderno a un papel de terrateniente tradicional. La elección de Biran Damla Elmaz como YLDZ añade un poderoso matiz dramático a la serie. YLDZ es un personaje identificado con la tradición y los lazos familiares, un personaje forzado a entrar en la vida de Serhat por el destino. El punto crucial aquí es que YLDZ posee una personalidad que oscila entre la inocencia y la lealtad tradicional. La alta intensidad emocional y la aguda expresividad de Biran Damla Elmaz, demostradas en sus papeles anteriores, transmitirán eficazmente este conflicto al público. Se espera que YLDZ, una de las dos principales fuerzas que oprimen el corazón y la conciencia de Serhat, cree un poderoso impacto dramático gracias a Biran Damla Elmaz. Tanto el victimismo de YLDZ como sus fuertes lazos familiares se transmiten en pantalla en armonía con el estilo actoral de Biran. Melek representa el centro emocional de la serie. Serhat se casó en secreto con Melek en Estambul, y conocida por su amor y lealtad, altera el equilibrio a su regreso a Urfa. La energía, la sinceridad y la naturalidad actoral de Aybüke Pusat le otorgan gran credibilidad a Melek. Posee una gran capacidad para conectar con el público, especialmente en escenas emotivas, y logra transmitir con éxito el amor puro de Melek y, al mismo tiempo, su sentido de la injusticia. Su presencia revelará secretos y ajustes de cuentas dentro de la mansión, y se espera que Aybüke Pusat ofrezca actuaciones impresionantes durante estos dramáticos puntos de inflexión. El trío, Serhat, Melek y YLDZ, conforma el motor dramático principal de la serie.
Los dilemas de Ilan Sen, la poderosa presencia de Viran Damla Ilmaz, que representa la opresión tradicional, y la presencia pura y trascendente de Aybüke Pusat tienen el potencial de crear una intensa tensión en pantalla. La experiencia previa de los tres actores en papeles emotivos y dramáticos creará escenas que cautivarán fácilmente al público. Los puntos fuertes, desde la perspectiva del público, serán la convincente interpretación de Ilan Sen de un hombre atrapado entre dos mujeres diferentes, el cautivador elemento amoroso de Aybüke Pusat y la representación realista de Viran Damla Ilmaz del peso de la ceremonia y la tradición. En Turquía, las series ambientadas en ciudades del este y sureste siempre han captado la atención del público. Esto se debe principalmente a que la diversidad cultural, las tradiciones y los conflictos consuetudinarios poseen un toque exótico e intrigante para el amplio público que vive en los centros urbanos. Halef, la llamada de las raíces, cumple con creces en este sentido. La atmósfera histórica de Urfa, el orden tribal, los lazos familiares y el dramático mundo de las decisiones consuetudinarias son poderosamente cautivadores. En este sentido, se espera que la serie atraiga un interés superior al promedio del público debido a su curiosidad cultural. La dramática transformación de Serhat, de cirujano a lord, el conflicto entre el amor y la lealtad, y la tensión entre dos familias rivales, elevan la serie más allá de una simple historia de amor. Ofrece a los espectadores una experiencia cautivadora desde diferentes perspectivas. La combinación de actores jóvenes y populares como Ilan Sen, Aybüke Pusat y Viran Damla Ilmaz aumenta aún más el potencial de atención de la serie. Los espectadores que ya han admirado a estos actores en diversos géneros estarán ansiosos por verlos en una nueva historia. Si bien la historia, la actuación y la base cultural son sólidas, el éxito de una serie depende en gran medida de la fecha de emisión y la estrategia del canal. Now TV se esfuerza por destacar con una nueva identidad y estrategia. Si una serie se emite un día sin competidores fuertes en audiencia, sus posibilidades de éxito aumentarán significativamente. Sin embargo, si se superpone con otros proyectos de alta audiencia el mismo día, sus posibilidades de éxito pueden disminuir. La correcta selección de la fecha de emisión por parte del canal es crucial en este sentido. Al combinar todos estos factores, podemos afirmar que Halef, la llamada de las raíces, tiene unas probabilidades de éxito superiores a la media. El atractivo cultural de las historias ambientadas en Oriente, el sólido reparto y la profunda estructura dramática son puntos fuertes. Sin embargo, el éxito final dependerá de la fecha de emisión elegida, la estrategia de marketing y de si la serie mantiene su impulso. En definitiva, en las circunstancias adecuadas, la serie tiene el potencial de llegar a una amplia audiencia, despertar su interés cultural y atraer a los espectadores con su estructura dramática. ¿Crees que Halef será un éxito? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta a nuestro vídeo para no perderte ningún contenido nuevo. Cuídate y nos vemos pronto.